Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Guamán López, también de nuestro centro, que nos va a hablar del mito y la memoria en la poesía y canto quechua andino peruano. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hace algún tiempo leía un cuento que se llama La Noche, en la que un niño sale de su casa porque escucha en la calle lo que él consideraba la revolución. Sale y la madre le alcanza al niño y le dice: ¿a dónde vas? Dice: voy en busca de mi padre, porque una noche como esta mi padre se perdió. Me recuerda ese pasaje del cuento a la ponencia, y lo hago para poder hacer una hilación entre el testimonio, la vida, la búsqueda de justicia, pero ese testimonio también vinculado con la ficción, con la literatura, porque toda literatura no puede ser ajena a la realidad. Más adelante señalaré algunos aspectos de cómo es que esta realidad se transfigura, se reconfigura, se reinventa para poder decir algo de esa realidad. Leo lo que estuve escribiendo en torno al mito, la memoria y la poesía y el canto y canto quechua en el mundo andino peruano, haciendo hincapié en este vínculo. Los relatos, poemas y canciones que hablan de tiempos remotos generalmente nos plantean que antes de que conociéramos y viviéramos este mundo moderno y complejo, la vida y el universo mismo era distinto. Hay en la literatura oral y escrita explicaciones, por ejemplo, de cómo apareció el hombre en el mundo. Pienso en los seres que se hicieron del maíz, otros de un calabazo, de un soplo divino, del sueño de una tortuga, de aquellos que llegaron del fondo de un lago por entre las espumas del agua, etc. Lo cierto es que las afirmaciones respecto de la vida difieren en su formulación argumentativa, pero que en el fondo se trata de mitos, de acontecimientos extraordinarios que explican no solo la razón de la vida, sino la fibra o músculo semántico decisivo en la explicación de la historia de los pueblos. Miguel Rocha, investigador colombiano, dice, por ejemplo, que cuando los seres humanos ya estábamos aquí, las plantas y los animales eran gente como nosotros y podíamos hablar, pero no era el paraíso. La gente se imponía sobre la tierra que todavía estaba húmeda, y lo que pasó entonces se convirtió en modelo y consejo para las generaciones venideras. De ese mundo, ahora solo quedan recuerdos que permiten unir los extremos del pasado con el presente. Considerando lo señalado, mi propósito en esta exposición es abordar el mito y la memoria en cantos y poemas quechuas. Si bien aludí a mitos fundacionales, por ejemplo, para ejemplificar su carácter, en este caso me ocuparé de otro con carácter distinto aparecido en la época colonial y que a su interior guarda indicadores memotécnicos que ayudan a explicar una parte de la naturaleza cosmogónica del universo quechua andino, su concepción respecto del conocimiento en sí, del saber, su concepción respecto al tiempo, a la vida y a la muerte. Me refiero a un mito bastante recurrido, al mito de Incarí. Recordemos que en el argumento del mito de Incarí, esto es importante, sobre todo porque luego voy a ir analizando y hacer el vínculo de este personaje que fue decapitado y descuartizado en sus miembros. Incarí, dios de los incas, Incarí viene de esa contracción de inca y de rey, ¿no? Se señala que el dios inca es descuartizado por Españari, ¿no? Inca rey, España rey, porque antes decían, ¿quién vino acá? El señor España, no era unos soldados, etc. El señor España, era el sujeto. Entonces, España rey, Españari, ¿no? Y sepultando sus miembros en partes distintas del Tahuantinsuyo. Se dice que su cabeza está creciendo y que se volverá a unir al cuerpo para lograr su reivindicación. De tal manera que, por ejemplo, cuando hay movimientos telúricos en el mundo andino, incluso en el mundo aymara, que llega desde Ecuador, pasando por Perú hasta Bolivia, se considera que los terremotos son una suerte de reacomodo de la tierra,
puesto que los miembros descuartizados del dios Incarí están viajando por el interior a reunirse otra vez con la cabeza que está probablemente sepultado en Cusco. Se dice que su cabeza está creciendo y que se volverá a unir al cuerpo para lograr su reivindicación. El mito fue recogido de la tradición oral en 1955 en Quero, provincia de Paucartambo, Cusco, por Óscar Núñez del Prado, Josafat Roel Pineda y Efraín Morotevez. Más tarde, José María Arguedas y Fernando Ostirres Canieri recogerán y estudiarán otras versiones del mito. En el 2010, Gonzalo Espino Reluce, investigador de la Universidad San Marcos de Lima, recogió otros 5 en la comunidad de Quinoa, allá en Ayacucho. Lo que quiere decir que hay muchas versiones de este mito. Empecemos entonces recordando que todo relato, poema y canción como expresión artística es resultado de una labor creativa con conciencia estética, que no desestima la memoria, sino que asume como soporte fundamental de su supervivencia. Son resultados de un trabajo intencional que pretende en el lector u oyente un efecto particular que va desde una sensación de agrado, pasando por el asombro, la identificación, por el gusto, hasta aquellos que despiertan sensaciones de asco, terror, necesidad, etc. Dice Patricia Villegas Aguilar que la memoria no tiene una definición justa. Cito, su desarrollo es una sucesión de tiempos, voces que avanzan, otras que retrasan. Así, continúa Patricia Villegas, no es extraño que una serie de pensadores y artistas reflexionen hoy por la memoria, un ejercicio que se compromete con la escritura, mas no lo hace sin antes darse plenamente a ese mismo espíritu comprometido con la palabra. En tal sentido, la memoria en la literatura y oratura está relacionada con los problemas de representación, por eso en la actualidad se habla de oralituras y en otros casos de etnoliteraturas. Cabe aclarar que el término oratura viene de esa noción de hablar, de pensar el habla como un recurso artístico, hacer arte a través del relato o a través de decir, a través de crear con la palabra de modo inmediato algo artístico, un poema hablado, ¿no? O un relato que se cuenta igual. Se sabe que la memoria y el mito en las literaturas no son ajenas a la explicación de la historia de los pueblos. La aparente caducidad no lleva sino a la reivindicación y el autorreconocimiento como parte de una identidad compleja. Ya Riquer manifestó que la literatura está llamada a, cito, responder a una demanda social nueva que cambia con rapidez, cierro cita. Esa necesidad que parte por representarla o ficcionalizarla tiene como base, cito, un dinamismo integrador que atrae una historia, cierro cita, y que permite recrear el universo de la memoria. En ese sentido, la labor del creador responde a interrogaciones que exigen nuevas aproximaciones a la realidad. El creador, el narrador, el poeta, el cantor respira el aire de su tiempo. Digo aire por decir triunfo, derrota, pobreza, riqueza. Vive, asume su realidad, la reúne y más tarde, como señala Vargas Llosa, devuelve esa realidad en ficción. La ficción, como consecuencia del impulso de la realidad, abre puertas diversas en el universo real, que el universo real parece haberla cerrado. Hay pues en el creador la rebelde actitud de oponerse a la finitud. De ahí vuelve a traer el pasado imbuido de una voz propia, que si bien en muchos casos alude a experiencias colectivas, su voz es única y nueva. Su insatisfacción por abordar el tema una y otra vez responde también a la exigencia del lector u oyente que busca más y más información del asunto. En torno a eso, nomás pensemos, cada vez que alguien cuenta un relato, el que escucha, siempre suele encontrar alguna interrogación para buscar más detalles de lo que está contando. Entonces, cuando recurrimos al mito, queremos saber mucho más información y aquel quien narra va dando más y más, de tal manera que la historia es de nunca acabar. Dice una canción andina que el recuerdo es como quedarse en el tiempo y que el olvido es como irse del todo a otro lugar. Dejar las paredes de una casa, la puerta, lo que hay que evitar. Incluso en quechua dicen rumiman japipacuspa,
aferrándose a las piedras, a las raíces de los árboles, que simbólicamente representan la memoria histórica de los pueblos. Porque en el mundo andino, como seguramente ocurre también en otras comunidades nativas, hay referentes simbólicos que nos remiten a pensar en otros aspectos. Pienso, por ejemplo, el árbol, que aquí se señala. El árbol no solamente es el árbol, sino las raíces nos remiten a un pasado. Existe el árbol siempre y cuando existe una raíz. Para adentrarnos de lleno al tema que me preocupa, tomaré algunos ejemplos del mundo andino, en este caso un poema escrito por un boliviano y que a su interior dialoga con el mito del Incarí. El poema se llama Mururata. No sé si, a ver, por acá sí se puede, ¿no? ¿Dónde hago? Es aquí, ¿verdad? Ahí va. Es el poema Mururata. Voy a leer una cosa chiquita en quechua para que escuchen y luego la voz en español. Mururata, mururata, imanta punita jruarjanki mana umayos kanaikipaj. Si pisja con calla kanaikipaj. Si pisja con calla sayasyanki imana punita jruarjanki. Y llamamani chinlla jabasunki hinaya puni paija karja. Jata urjo manawaño. Leo la versión completa en español, que también lo tengo. Ahí está. No, ese es el otro, es el otro. Ahí va. Mururata, mururata, ¿qué siempre hiciste para quedar sin cabeza, degollado y de pie? ¿Pero qué siempre hiciste? El Illamani te ve en el silencio. Él siempre fue así, montaña pura que jamás muere. Tú, 12 fuegos, haces girar con tu onda. Nadie puede vencerte, nadie. Mururata, ahora muy lejos está tu cabeza. El expulsado hoy te dicen. Ay, descuartizado, solo tus hijos, cuando despierten una nueva cabeza al Mururata, le pondrán. El poema, compuesto por 18 versos asimétricos, en el poema podemos encontrar huellas de la memoria colectiva quechua-aymara. Si bien se trata de Mururata, personaje mítico del altiplano boliviano, el argumento bien puede remitir a Tupac Amaru, Tupac Katari o Incarí, vencido, en cuya estructura dramática encontraremos la esperanza como punto utópico de la reivindicación social y cultural. Hay a su interior la sombra de un tiempo, la huella de una muerte que nos permite rememorar un hecho trágico. Así, en la interrogación que se plantea, el yo poético no encuentra una explicación de la decapitación del héroe. Mururata, imata punita ruarjanki mana umayos kanaikipos. Mururata, ¿no? ¿Qué siempre hiciste para quedar sin cabeza? Hay una interrogación ahí. La dolorosa pregunta exige una respuesta que se detiene en el silencio. La interrogación al degollado, al sin cabeza, no solo es símbolo de constatación de una realidad crítica de Mururata, sino también de la sociedad a la que representa. No tener cabeza supone carecer de un horizonte de pensamiento, vivir en la oscuridad. En el poema, el sujeto mítico, no obstante carecer de cabeza, sigue de pie. Está vigente, pero vencido. Hay pues en estos primeros versos un pretendido diálogo entre el descabezado y el oyente o lector. El sujeto poético, no obstante su lamentable condición, permanece vivo. De ahí que subyace la exigencia de una respuesta a las razones del hecho. Esa interrogación provoca una tensión particular cuando leemos que la madre Illamamani es inmortal y que por eso mismo es una divinidad. Dice, el Illamamani te ve en el silencio. Él siempre fue así, montaña pura que jamás muere. Ahí estarán ustedes percatándose, dice, él Illamamani es el sujeto masculino, ¿no? En español, pero en quechua o en aymara se mueve el género, no está determinado. Por eso, sí. Illamamani, la madre, que no muere, la ve, la contempla, incluso en su etapa de degollado. Inmortal como es, extraordinaria como es, Illamamani la observa como queriendo reintegrar al hijo la cabeza que perdió, el mundo y la visión de la realidad que carece. Los sujetos tácitos que hacen posible la desgracia de Mururata parecen herir más desde un lugar incógnito.
La capacidad de esconder detrás del verso a los sujetos negativos deviene en un velo que alimenta la curiosidad del lector y oyente, de tal manera que, siendo una estrategia poética, representa el silencio, el lado oscuro donde se mueve el mal. Estamos leyendo poesía, pero esa poesía, ¿cómo es que podemos también leer en la vida real cuando desaparecen a la gente, ¿no? Y cuando detrás de las desapariciones están también los silencios que son cómplices para no decir lo que muchos sabemos? Por otro lado, si nos detenemos un momento para pensar en la concepción del tiempo y la concepción de la vida-muerte que envuelve al drama, encontraremos que en el tiempo de apariencia circular es una espiral indetenible, lo que explica que la condición del degollado es transitoria. El vencido vencerá en otro momento. No hay muerte, solo la condición transmigrante. El sujeto pasa a ser otro en condiciones distintas. Recordemos en este aspecto el trabajo ejemplificador de Óscar Colchado, cuando en su novela Rosa Cuchillo remite a las vidas pasadas de personajes andinos como una posibilidad de revisitar las secuencias de vidas remotas. Hay un niño muerto que viaja por el camino de la muerte y en el camino va encontrando sus otras vidas, de tal manera que encuentra una madre y le dice: madre, tú fuiste mi madre en mi vida, en mi tercera vida. Y así va recorriendo y se encuentra hasta con la quinta madre, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo andino la muerte en sí no existe, sino una suerte de viaje a la otra vida que se sigue viviendo. Y podemos, en todo caso, viajar en el tiempo atrás o adelante, porque en el mundo andino, ojo, el futuro no está adelante, está atrás, que es otra forma de viaje, ¿no? Algunos podrían acaso pensar que el futuro está al costado, a la izquierda o a la derecha. En este caso está para atrás. Bien, vamos avanzando. Volviendo al tema que nos ocupa, Yamamani, la madre montaña pura que jamás muere, no obstante parecer indiferente ante el horror del descabezado, es consecuente con el hijo. La revelación del amor materno abriga la esperanza de recomponer la naturaleza inicial de su descendiente, un hecho posible gracias a su fortaleza. ¿Cómo? Es que la madre ve al hijo degollado, pero la madre, el Yamamani, la gran montaña, sigue viendo al hijo como queriendo restituir la cabeza. Esa fortaleza, la madre, consecuente, ¿no?, que es mítico, ¿no?, hace posible también que el personaje Mururata, en este caso, se pueda llenar de fuerza y contar con los 12 fuegos. Ahí abajo dice, ¿no? Dice, vamos, ¿dónde está? Dice, tú 12 fuegos haces girar con tu onda, nadie puede vencerte, nadie. Fíjense, 12 fuegos, pero 12 fuegos no es que necesariamente remita al fuego en sí, sino a los 12 pueblos que él gobernaba. O sea, los 12 pueblos decididos a recuperar la cabeza del líder de Mururata, en este caso haciendo alusión de modo indirecto al Incari, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos terminando. Pero este poema, que voy a saltar a unas líneas, dialoga con otras formas de representación del mito. Hay en el mundo andino una canción, un huayno, escrito por Carlos Falconi, que se llama Tierra que duele, y que reinterpreta este mito. Dice: Huamanga, tierra, voy a leer la parte en español para hacer más rápido. Huamanga, tierra que duele grandiosa en la desgracia, la libertad es tu gloria, tus himnos hacen la historia. Dios está por despertar, sus pies están desatándose, su corazón está ardiendo, sus ojos están por despertar. Ya se va a incorporar, ya no va a haber llanto. Con él las penas apartaremos para que salga el sol. En la mar está su cabeza, en guanta arde su corazón. Cuando caliente de vida su cuerpo esté, ya no habrá ladrones, agarrando la tacla hará parir la tierra. La traducción es del mismo autor. Ahora ese Dios está por despertar, no está muerto, fíjense, sino dormido. Por esa razón ya siente desatarse los pies y por lo tanto abrirse los caminos. Su corazón ardiente y sus ojos a punto de sacudirse son síntoma del despertar de Dios, del Taitacha, no, sino
de los tantos dioses que hay en el mundo andino, este es uno que está despertando, ¿no? Y que además le dan la categoría de Pachacute, que el Pacha significa tierra, Cute, el que revuelve la tierra, aquel que transforma el universo. Entonces, estamos frente pues a otro mito que reinterpreta la vida y la muerte, además que considera que en esa rearticulación de sus miembros, que ahora tiene lugar, porque en el mito original del Incarí no tiene dónde están sus pies, dónde está la cabeza, no tiene definido, pero en esta versión sí, ¿no? Entonces, esta se va reinterpretando. Decía Augusto Roa Bastos que cuando un relato, un poema, un mito son recontados, no siempre se hace de la misma manera, y lo estamos constatando. Siempre una versión será nueva. En tal sentido, la poética del mito, me refiero a la articulación de las partes en un todo, no es única, suele manifestarse de muchas maneras. Cambia incluso en el tono de la emisión, en la formulación de referentes memotécnicos. Por ejemplo, ver. ¿Qué significa ver en el mundo andino? Al analizar el mito, vamos a encontrar cómo es que ver, qué es lo que significa el ver. Es conocer, pero también proyectarse en el tiempo. Hay formas memotécnicas que en el mito nos ayudan a explicar cómo se va configurando una determinada cosmovisión, en este caso en el mundo quechua andino. Mucho depende de la intención, pues, del escritor, del poeta u oralitor. Oralitor refiero entonces a aquel que dice, que habla, creando. Pero hay que aclarar que mantiene un hilo conductor de la historia como columna fundamental que caracteriza al mito y lo difiere de otro. En general, es posible que algunos mitos hayan desaparecido por todo el empuje de la modernización, de la globalización, etc. Sin embargo, hay muchos mitos que quedan. El día de ayer escuchaba a la doctora Silvia Limón hablándonos respecto de los símbolos premonitorios en el mundo azteca e inca. Y escuché con agrado que muchos elementos simbólicos que predicen el tiempo, la vida, la muerte, están latentes en la actualidad. Revisaba en torno a eso también las crónicas de Guamampoma, por ejemplo, en los cantos, en los rezos. Y muchos de ellos están permanentes. ¿Qué significa un rayo? Porque marca un tiempo, una época. Está vigente y lo podemos encontrar en poemas y canciones. Los mitos, pues, nos hablan de nuestra vida, tan de atrás, pero tan modernos y tan contemporáneos que nos pueden hacer entender que aquel quien desaparece también está con nosotros. Muchas gracias.